tener metas y propósitos. Cuando nosotros hablamos o estudiamos más bien la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo en el plan de Dios tiene propósitos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo ello tiene un propósito en el plan y en el diseño de Dios. Todas las cosas creadas por Dios tienen un fin y un propósito. Todo, absolutamente todo. Algunos de nosotros tal vez pudiéramos quejarnos de ciertos insectos que existen porque pueden ser hasta cierto punto molestos para nosotros. Pero aún los insectos y cada uno de estos animalitos, o aún el clima y todas las hierbas y todo lo que conlleva en la creación de Dios, tiene un propósito perfecto en el plan y diseño de Dios. Cabe mencionar aquí, hermanos, que nosotros como cristianos nunca deberíamos de quejarnos del clima, de la situación geográfica donde nosotros vivimos. Debemos nosotros aprender a dar gracias a Dios porque todo tiene un propósito en el plan y diseño de Dios. Recuerdo hace mucho tiempo antes de que yo fuera salvo, y en una ocasión que crucé de ilegal, por cierto, para ir a Estados Unidos, allá en el desierto de Sonora, que cuando yo estaba cruzando, llega un momento en el cual estábamos sumamente fatigados, y lo que recuerdo es que vi un arbusto allí y estaba ahí el pollero, el que nos llevaba ahí para cruzar. Y él ahí, su teléfono agarró señal. Ya estábamos en el lado de Estados Unidos. Ya nada más estaba el muchacho que nos llevaba, mi hermano, uno de mis hermanos y yo. Y estábamos ahí, y luego él se fue detrás a unos minutos se fue y empezó a hablar, pero pues como no se oía nada, él empezó a despedirse de su familia y dijo: no, ya no la voy a hacer, hasta aquí quedé. Y nosotros ahí estábamos escuchando que se estaba despidiendo y todo eso. Cuando escuchamos eso, nosotros quedamos desmotivados, desmoronados. Y yo recuerdo que estaba ahí y sumamente cansado, ya estábamos deshidratados, no habíamos tomado agua y habían pasado varias cosas. Pero sucedió que cuando yo estaba allí, me puse ahí, básicamente en esta posición, en un arbusto, y agarré y me puse así, y ya estaba yo bien cansado. Cuando yo vi mis manos, había alacranes allí, y los alacranes literalmente pasaban sobre mi mano, y yo estaba literalmente tan cansado que dije: bueno, pues si el otro ya se despidió, si ya me pica uno, pues ya que me pique. Y ya no tenía fuerzas yo para moverme. Gracias a Dios llegamos. Pero algo que descubrí también allí es que ahí donde hay muchos alacranes, hay un montón de plantas que allí, en esos lugares desérticos, está la misma solución para el antídoto de picadura de serpiente, de alacranes y de todos los animalitos que hay ahí. Ahí hay refugio, resguardo y medicina natural para cada uno de ellos. Cuando los alacranes pasaban sobre mis manos, yo le dije al muchacho, y después me dijo: te picó uno porque aquí está esta planta, y esta planta es para las picaduras de estos alacranes. Y yo me fui y todo eso, pero con los años yo dije: todo en la creación de Dios tiene propósito. Es decir, tiene un porqué. Aunque a veces no lo entendemos, no lo sabemos, todo tiene un porqué. Y no debe ser la excepción para nosotros como cristianos el hecho de saber que el Señor nos ha permitido ahora entrar en un nuevo año 2026 y que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, debo señalar lo siguiente: el propósito de Dios para cada individuo puede ser diferente. Recordamos que en la palabra de Dios, Dios nos dice que nosotros somos un cuerpo en el Señor, y cada miembro es diferente uno de sí. Quiere decir que el propósito de uno
es diferente al propósito del otro. Y lo que quiero enseñarles ahora, amados hermanos, es que en los propósitos y plan de Dios, usted y yo debemos tener metas. La vida cristiana debe tener sus propias metas. El apóstol Pablo está escribiendo aquí, y síganme por favor con su mirada en Filipenses 3, versículo número 12, dice la escritura lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, miren esto, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, ruego que me des de tu gracia para poder predicar tu palabra. Señor, sé tú el que hables al corazón y la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Señor, tú conoces las necesidades que tenemos, las metas que debemos tener, que debemos trazarnos como iglesia. Te ruego, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros y que nos unjas con tu Santo Espíritu, a mí para hablar, a mis hermanos para escuchar, y que cada uno de nosotros aprendamos y tengamos metas coherentes y bíblicas para este 2026. Ayúdanos no tan solamente como individuos, sino como familias, como iglesia, a poder llegar a la meta que tú tienes para nosotros en este 2026, en Cristo Jesús. Amén. No es nada raro el hecho de poder encontrar a personas que cuando va iniciando un año quieren ponerse cierto tipo de metas. Es ahí donde los gimnasios, por ejemplo, tienen su mayor rating en cuanto a personas y en cuanto a inscripciones, porque a principio de año todos tal vez buscamos y decimos, ¿sabes qué? Ahora sí le voy a echar ganas. Y es ahí donde, platicando con un muchacho que tiene un gimnasio, él me decía, una de las cosas que nosotros hacemos en diciembre y en enero es poner planes de todo el año, para que la gente pague todo el año, las 12 mensualidades, y dice, aunque lo dejamos más barato, la mayoría de las personas que pagan esa suscripción o esa anualidad no llegan a ir todos los meses. Y dice, bueno, es que lo tenemos que hacer así porque así tenemos más gente. Y aunque ellos no vayan ya más en octubre o en septiembre o en febrero, tal vez nosotros ya tenemos todas esas ganancias para nuestro negocio. Y a veces, hermanos, nosotros hemos visto que hay personas que se ponen a todo tipo de metas. Es bien sabido por nosotros, por ejemplo, también que a través de las usos y costumbres aquí en nuestro país y en muchos otros lugares, por ejemplo, una de las cosas que hace la gente, y yo no lo había visto aquí en la colonia hasta el año pasado y este año, donde vino una familia cercana de aquí. Ahora no digo la hermana Fide porque también vive por acá cerquita, pero una familia que vive de este otro lado, que agarraron maletas en la madrugada y se fueron a dar vueltas ahí en la calle con sus maletas. Y yo cuando los vi digo, ¿y estos a dónde van? Buscaba yo un Uber, buscaba yo algo, y resulta que regresaron a sus casas, y me acordé que en usos y costumbres de nuestras tierras, la gente cree que si sale a pasear a sus maletas, eso significa que les va a dar ese año de viajes y van a poder salir y esto y aquello. Y hay muchas personas que tienen tal vez algún tipo de sueño, anhelo o hasta cierto punto algunas metas que ellos quieren trazarse. Hay personas que dicen, bueno, este año vamos a poder construir la casa, vamos a mejorar el negocio, vamos a hacer esto, y casi todos y cada uno de nosotros, cuando inicia un nuevo año, empezamos a ponernos metas.
Ya sea en cuanto a nuestra salud, ya sea en cuanto a nuestro bienestar, ya sea en cuanto a algún aspecto, nosotros buscamos tener metas. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que el apóstol Pablo está hablando y está él hablando a la iglesia de los filipenses o a la iglesia de Filipo, y está hablando de cómo es la manera en la cual él era anteriormente. Y por eso es que él empieza a hablar en el versículo 4 diciendo: aunque yo también tengo de qué gloriarme, confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar lo que él era anteriormente. Dice: yo fui circuncidado al 8º día, según la ley, del linaje de Israel. Es más, era de la tribu de Benjamín. Era yo hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, yo profesaba la religión farisaica o los fariseos. En cuanto a celo, yo perseguía la iglesia del Señor. En cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible. Está él dando sus cartas, está él diciendo: yo logré hacer esto, logré hacer lo otro, era parte, tal vez dicen algunos estudiosos, del Sanedrín. Yo era aquel que perseguía a la iglesia, era una persona sumamente religiosa, era irreprensible, es decir, nadie podía decir algo malo de mí, era un hombre íntegro en cuanto a la ley. Y Pablo está diciendo: todo eso yo lo he hecho, todo eso yo fui parte de todo esto que estoy anunciando, estoy diciendo. Es más, yo era hebreo de hebreos. En cuanto a las tribus, yo pertenecía a la de Benjamín, fui circuncidado conforme a la ley al 8º día, y está dando sus credenciales. En otras palabras, está el apóstol Pablo diciendo todo lo que él en su esfuerzo llegó a hacer a lo largo de su vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Cuando llega al versículo 7, entonces dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo: bueno, hay cosas de las cuales yo me mofaba y yo decía: no, es que yo soy hebreo, es que yo soy de la tribu de Benjamín, no, es que yo soy fariseo, es que yo tengo celo y persigo a la iglesia, es que yo fui circuncidado al 8º día, yo soy hebreo de hebreos. Y está de esa manera. Y Pablo llega a un momento en su vida en el cual él dice: bueno, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ahora yo las he estimado como pérdida. Ahora ya no puedo yo mofarme. Tal vez anteriormente había personas aquí entre nosotros que decían, esto lo digo porque lo acabo de escuchar también en una persona que dice: no, es que yo aguanto mucho tomando. Yo tomo y pasan las madrugadas y la mañana y sigo y nadie me sigue el ritmo. Y hay personas que se mofan de tomar, de robar, de engañar, de mentir, de hacer cosas malas. Y hay personas que se mofan por hacer cosas. Hay personas religiosas que dicen: no, es que yo ya fui a la Basílica de Guadalupe y me fui en la bici, o me fui caminando, o me fui en una caravana, o me fui en una antorcha, o me fui de esta manera. No, yo hice esto, no, yo hice lo otro. Y hay personas que empiezan tal vez de una u de otra manera a manifestar las virtudes que para ellos es lo máximo. Sin embargo, cuando uno viene al Señor Jesucristo, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Y Pablo es lo que está diciendo, que cuantas cosas eran para él ganancia, ahora las ha estimado eso como pérdida, como si él perdió su tiempo allí, como si él no tuvo la dicha de poder conocer antes al Señor, y en vez de ser fariseo, él probablemente quiso haber estado con el Señor en su ministerio terrenal y haberlo conocido allí. Pero dice la Escritura: bueno, todo eso ahora lo tengo como basura, lo tengo como algo, como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él conocía de Dios. Él había sido llevado a los pies de Gamaliel. Él conocía la ley de Dios, pero él no había tenido una relación con el Señor Jesucristo. Y dice: todo eso lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aquí Pablo, hermanos, debemos recordar que él era fariseo, y dicen los estudiosos que él era parte del Sanedrín.
El Sanedrín era el consejo de los 70 ancianos que gobernaban al pueblo en aquellos tiempos. Y algunos eruditos dicen que Pablo era parte de este consejo, y él, por eso dice la Biblia ahí en el libro de Hechos, que él dio su voto de consentimiento para que apedrearan a Esteban. Solamente alguien del Sanedrín tenía esa autoridad de poder dar su voto. Era un voto confiable, era un voto con autoridad, y Pablo, vamos a encontrar que en ese tiempo, haciéndose llamar Saulo de Tarso, él daba su voto para que sucediera todo ello. Y Pablo, aunque era un hombre muy encumbrado, era alguien que había estudiado en la mejor escuela en aquellos tiempos, él dice: bueno, todo eso ya lo tengo como basura, lo tengo como pérdida. Es decir, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, amados hermanos, cuando ustedes y yo estudiamos su vida, encontramos que Pablo fue un hombre que decidió dejar todo por el Señor. Fue un hombre que se entregó en un jolá, en un todo quemado, en todo, para poder darle al Señor su tiempo, su intelecto, su sabiduría, sus riquezas, su honra, todo lo que él tenía en aquel tiempo. Él dijo: yo quiero dárselo al Señor, y lo hizo a lo largo de su ministerio. Ahí es donde dice el versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Porque la frase donde dice que él era hebreo de hebreos, y después dice al final del 6: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso quiere decir que nadie podía decirle: ¿sabes qué? Tú hiciste esto malo. No, él era irreprensible en cuanto a la ley. En cuanto a los mandamientos de la ley de Moisés, él buscaba cumplirlo. ¿Por qué? Porque era fariseo y porque era del Sanedrín. Él tenía que cumplir, él que tenía que llevar los ritos, él tenía que llevar a cabo todo eso, y era parte de lo que Pablo hacía en su vida. Y dice la escritura ahí en el versículo 9 que: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, Pablo lo que hizo fue decir: yo ya no confío en mis obras, yo ya no confío en la ley, yo ya no confío en todo lo que conlleva las obras de la ley, sino que ahora yo confío en la justicia de Cristo, la justicia de aquel cordero que fue inmolado por mis pecados, la justicia que él llevó por mí en la cruz del Calvario y me aplicó a mi vida. Es lo que está diciendo, en otras palabras, el apóstol Pablo. El versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Está hablando de la glorificación. Versículo 11: y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí está diciendo Pablo lo que él expresó en primera a Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 en adelante, donde Pablo está diciendo acerca de la venida del Señor, que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego Pablo dijo ahí en Tesalonicenses: y luego nosotros que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Es decir, Pablo lo que estaba esperando es que el Señor viniera, y él dijo: yo probablemente antes de que me muera, el Señor va a venir por mí. Por eso escribió ahí en Filipenses y también en Corintios, él escribió la frase Marán Atá, que significa el Señor viene, porque él estaba esperando la venida del Señor, y él estaba viviendo de tal manera que decía: hoy puede venir, hoy puede venir, hoy puede venir mi Señor y mi Salvador, hoy mi redención puede venir. Y él estaba pensando y viviendo de esa manera. Yo creo que una de las razones por las cuales Pablo llegó a ser tan usado por Dios fue porque él estaba pensando: hoy puede venir el Señor, hoy el Señor pudiera venir y debe hallarme trabajando, haciendo algo para sí, para su obra. Debe hallarme el Señor haciendo algo, alcanzando las almas, buscando a los perdidos, predicando su palabra, haciendo algo en su obra. Y él pensaba y tenía ese sentir. Ahora dice el versículo número 12, después de que dice en el 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, su manera de vivir. Versículo 12: no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí, amados hermanos, debemos reconocer que una de las cosas que entendía bien el apóstol Pablo es que Dios tenía un propósito en la vida de él. Cuando dice aquí la Escritura, no que lo haya ya alcanzado. Ahora, cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, este escrito se ubica en el año 60 después de Cristo aproximadamente. Resulta que para este tiempo el apóstol Pablo, según algunos eruditos, fallece entre el año 62 y 64 después de Cristo. Es decir, el año 60 está ubicándonos ya en un tiempo que de hecho el mismo contexto de la epístola nos los dice. Porque esta epístola, al igual que Efesios, Colosenses y Filemón, es una epístola carcelaria, que quiere decir que el apóstol Pablo la escribió cuando él estaba preso. Ahora, cuando él escribió esta epístola, cuando nosotros vemos en este mismo libro, en el capítulo 1, no voy a ir allí, él dice acerca del pretorio. Ahora, el pretorio era el lugar donde era un patio donde podían los presos estar en una cárcel romana. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esta epístola y Efesios, usted recordará en Efesios, él empieza a dar la armadura de Dios y empieza a describir a un soldado, pero no cualquier soldado, era un soldado romano, por el traje que él va a describir. Pablo está en la cárcel, en su último encarcelamiento, quizá el penúltimo, porque hay división de opiniones, pero está ya prácticamente en su último. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo para este tiempo, en el año 60, ya hizo su primer viaje misionero, segundo viaje misionero y tercer viaje misionero. Para este tiempo Pablo ya recorrió ciudades, aldeas, provincias, predicando y anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También cabe mencionar que el apóstol Pablo ya había escrito la mayoría de sus epístolas, ya había hecho sus viajes misioneros, ya había ganado a muchas personas para Cristo. Noten por favor un texto en la Escritura, Romanos capítulo 15, versículo 15 también. Es decir, Pablo ya tenía una trayectoria de haber predicado, de haber anunciado, y es más, aquí en la Escritura, en Romanos 15, 15, que se escribe antes a Filipenses, Pablo escribe lo siguiente, Romanos 15, versículo 15. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, miren esto, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y continúa la Escritura. ¿Qué quiero decir? Que Pablo ya había tenido una tremenda trayectoria. Pablo ya había predicado desde Jerusalén hasta Ilírico, que es una provincia allá en Roma, y él había llenado todo. Él había fundado iglesias, él había hecho su viaje misionero en el primero, donde él fue apedreado en Listra y en Derbe, donde él tuvo complicaciones, donde le perseguían los judíos. Él ya había sido atado en Jerusalén con aquel Agabo que le dio esa profecía, recordará ahí en el libro de Hechos, y él había ya pasado mucho por el Señor. Él ya había vivido una vida en la cual él se había entregado, había dado por el Señor, había dado su
su dinero, su paciencia, su esfuerzo, su tiempo, había hecho todo eso por el Señor. Y cuando llegamos a Filipenses, entonces Pablo está escribiendo y dice, bueno, hermanos, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Ahora, déjeme pensar tantito en esto. Si alguien de entre nosotros pudiera decir, bueno, yo ya hice algo por el Señor, yo creo que podríamos decir, Pablo hizo mucho por el Señor. El texto que leíamos ahí en Romanos 15 dice, todo lo he llenado del Evangelio. En 1 Corintios dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es decir, él se esforzó. En el libro de los Hechos vamos a ver toda la vida del apóstol, o parte de la vida del apóstol Pablo, cómo él, aún en naufragios, en desvelos, en un montón de situaciones difíciles, cuando fue a aquella fogata y se le prendió una serpiente y la gente dijo, ese era tan malo que Dios lo ha castigado, y después lo tenían como Dios, lo tuvieron como divinidad allá en Derbe cuando lo vieron y dijeron que él era una de las divinidades que habían descendido del cielo, las cuales ellos creían que era Mercurio, que eran algunas cosas cósmicas, como ellos pensaban ahí en esos lugares, y lo tenían como una divinidad. Y saben, vamos a encontrar que si alguien de entre nosotros pudo haber dicho, bueno, yo ya alcancé la meta que Dios quería, debió haber sido Pablo. Usted y yo, hermanos, cuando estudiamos entonces la vida de Pablo, vamos a encontrar que él tenía metas, pero sus metas estribaban, amado hermano, en lo que Dios quería para él. Quiero que nos remontemos y vayamos a Hechos capítulo número 9, por favor, brevemente. Ahora, voy a asentar esto una vez más. Si alguno de entre nosotros como cristianos pudiéramos decir, ya hizo grandes cosas por el Señor y seguramente ya llegó donde Dios quiere que él llegue, definitivamente Pablo, debemos pensar que él. Pero él está diciendo, no, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Yo una cosa sé, que debo proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el llamamiento que él tuvo en Cristo Jesús? Bueno, en Hechos capítulo número 9, dice desde el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está hablando ahí Cristo, por eso viene en rojo en las Biblias. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde el momento en el cual Saulo de Tarso fue salvo, él tuvo un propósito en su vida. ¿Cuál era ese propósito?
Díganme ustedes, lo acabo de leer. En presencia de los gentiles, ¿sí? De todos aquellos que no eran judíos. El plan de Dios para este hombre llamado Saulo era diferente al plan de Dios para Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el apóstol a los judíos y Pablo llegó a ser el apóstol a los gentiles. Ahora, cuando Pablo fue salvo y entendemos la historia y si buscamos todo lo que sucedió, lo que hizo Saulo de Tarso, o ahora Pablo como lo conocemos, es que él en primera instancia no cumplió el propósito con el cual Dios le había llamado. Si continuamos leyendo, en el versículo 20 dice, o leo desde el versículo 18, ¿o dónde nos quedamos? 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas. Ahora, ¿por qué es importante eso de las sinagogas? ¿Quién asistía a las sinagogas? Los judíos. Cuando nosotros leemos el desarrollo de los siguientes capítulos, vamos a ver que Pablo está predicando y está anunciando y está haciendo el ministerio, pero él, ¿saben cómo lo hace? Se va a las ciudades y llega a las sinagogas. Los problemas más grandes que tuvo Pablo, ¿con quién fue? Con los mismos judíos, porque él llegaba, predicaba en la sinagoga y después los judíos que decían, no, este viene con otras enseñanzas, se volvían en contra de él. Y decían, no, este viene y enseña cosas que no nos es lícito. Ahora, cuando nosotros estudiamos, lo cual yo tomé tiempo para hacerlo, pero no tengo tiempo para enseñarles todo esto. Cuando llegamos al capítulo número 17, cuando Pablo está predicando, capítulo número 18, encontramos que Pablo llega a la ciudad de Corinto. Y dice en el capítulo 18, versículo 1, para entender el contexto: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. ¿Quién era este? Era judío, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía ¿en dónde? En la sinagoga todos los días de reposo, persuadiendo a judíos y a griegos. Ahora los griegos que está hablando ahí son judíos también. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio miren esto, desde ahora, ¿qué dice? Me iré a los gentiles. Ahí el mensaje que Dios le había dicho es que él fuera a los gentiles. Pero viene el desarrollo de la vida de Pablo y resulta que nunca fue a los gentiles en ese periodo de tiempo. ¿Saben lo que implicó eso? Implicó que él no tuvo toda la bendición de Dios en ese tiempo. ¿Por qué lo digo? Se los voy a explicar bíblicamente. Porque en ese mismo contexto, el versículo 7 dice: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corinto creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, ¿quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Resulta que cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo,
Dios habla en los primeros momentos de su vida y su conversión, pero después Dios no le habla a través de Jesús. Es hasta que Pablo dice, yo me sacudo y ya mejor me vuelvo a los gentiles. Y cuando él hace eso, viene otra vez la voz del Señor, Jesús, y habla con él. Entonces, a partir de ese momento, Pablo recibe esta bendición del Señor. Y encontramos allí, amados hermanos, que Pablo, cuando escribe a los filipenses, una vez más regresamos, Pablo dice, bueno, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no soy perfecto, pero prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es decir, él se dio cuenta que había desperdiciado años de su vida y había hecho su voluntad, y él ahora, sometido a la voluntad de Dios, él está diciendo, ahora yo quiero llegar a la meta, a ver si puedo llegar al lugar donde Dios quiere para mí. ¿Se da cuenta? Entonces, versículo número 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Prosigo a la meta. Hermanos, este es mi mensaje. Pablo vio años de su vida desperdiciados por no cumplir cabalmente la voluntad del Señor. Ahora, hermano, a lo mejor usted y yo en el 2025 trazamos metas y dijimos, esta vez, ahora sí voy a leer toda la Biblia. Ahora sí voy a ser más un hombre de oración, una mujer de oración. Ahora sí voy a hacer más por el Señor. Pero acabamos de terminar el año. Y resulta que en tus metas que habías trazado, no puedes ponerle una palomita de lo logré. Hermano, Pablo está diciendo, hermanos, olvida lo que queda atrás. El 2025 ya pasó y no regresará ni un solo segundo de él. Pero tenemos este año 2026. Y lo que no pudiste conseguir en el 2025, que tuviste como metas y que dijiste, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí, hablo en ámbitos espirituales. Hermano, debes buscar tener metas en cuanto a tu vida espiritual. Ahí es donde Pablo está diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, y dice, extendiéndome a lo que está adelante. Hermano, mira, estamos y mandamos mi esposa y yo un programa de lectura al WhatsApp de la iglesia. Espero que usted haya iniciado el año ya leyendo la Biblia. Espero que ya no vaya ahorita atrasado. Ya me atrasé un día. Apenas estamos a 4. Yo estoy tomando un plan de lectura con mis hijos donde estamos leyendo el Antiguo Testamento y un Salmo. Y el día de ayer nos faltaba ya un capítulo, el Salmo 3. Le dije a mis hijos, no, vamos a leerlo. Bueno, de hecho, Abdiel me dijo, papá, vamos atrasados, vamos a leerlo. Y ya en la noche nos pusimos a leer. Mira, hermano, nosotros como cristianos debemos saber que debemos ponernos metas. Este mensaje lo he dividido en 2 o 3 mensajes. Lo primero que quiero decirles es que es bueno tener metas. Es bueno tener metas. Dios le puso meta a Noé para construir un arca donde su familia fuera salva. Dios le puso una meta a Abraham de salir del lugar de su tierra y de su parentela. Dios le puso una meta a Moisés, a Gedeón y a David. Y si nosotros estudiamos a cada uno de los personajes en la Biblia, Dios tenía una meta para ellos, es decir, un propósito. Lo que quiero decirte en manera introductoria de esta trilogía de mensajes que voy a dar, es que Dios tiene un plan para ti. No te preocupes en el plan que Dios tiene para el hermano de al lado.
para la otra familia. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para este año que Dios quiere que tú cumplas. Y ese propósito, entiende algo, nadie más lo puede cumplir, sino solamente tú lo puedes cumplir. Porque todo tiene propósitos en los planes de Dios. Nosotros como sus hijos debemos entender que debemos buscar tener estos propósitos. Terminando mi introducción y este mensaje, hermano, sería bueno que tú propusieras leer la Biblia todos los días. No de lunes a viernes, todos los días. ¿Cómo lo puedes lograr? Teniendo un plan. Para eso existen los planes de lectura, en el cual a veces puedes imprimir, y los que mandamos son para imprimir. Hay muchos en muchas páginas. ¿Saben yo cómo lo tengo? Les voy a decir. Lo tengo a través de una aplicación en el teléfono. Porque si algo tenemos nosotros, es el teléfono. Y una de las cosas que nosotros sabemos es que casi siempre tenemos el teléfono. Ahora, aquí hay una aplicación que se llama Tu Versión de Biblia, en el cual vienen planes de lectura de la Biblia. No se los puedo enseñar, yo sé, pero ahí viene un devocional, viene los capítulos que debo leer, que por cierto hoy no he acabado, hoy leí otros, pero con mis hijos estoy llevando y debemos leer Génesis 12, 13, 14 y 15 y el Salmo 4. Este plan lo tengo con mis hijos. Yo tengo otro aparte. Ahora, yo no te digo que tengas varios, yo te digo, ten uno, un plan. ¿Sabías tú que si lees la Biblia 3 capítulos diarios, en los 365 días terminas toda la Biblia? Ahora, ¿cuánto te toma leer 3 capítulos? Bueno, depende de la lectura de cada uno, pero más o menos unos 15 minutos, en algunas veces más, en algunas veces menos. Y puedes tú, tomando solo 15 minutos, leer la Biblia en todo el año. ¿Qué necesitas? Un plan. Si tú dices, pues ahí voy a ir leyendo como sea y por acá y por allá, te digo desde antemano, no vas a leer la Biblia en este año. Porque hubo algunos de ustedes que tal vez ya el año pasado dijeron, no, pues yo voy a hacer mi propio plan, esto y lo otro, y terminó el año y te preguntaría, ¿terminaste de leer la Biblia? Pues me faltó poquito, pero te faltó. Debes tener un plan de lectura de la palabra de Dios. Hermano, busca tener. ¿Cómo puedes conocer más a Dios? Leyendo su palabra. El Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, una de las cosas que debemos de manera individual buscar tener es un plan de lectura. Si tú nunca has tenido un plan de lectura, te animo que busques uno. Hay en internet, hay en muchos lugares, hay en aplicaciones, o toma uno de los que mandamos ahí por el WhatsApp de la iglesia. Hay uno cronológico y otro que es de manera así como por libro, que puedes leer. Y sabes, no es muy gravoso, porque si no tienes un plan, mira, videos que vemos, ¿a poco no? Te sientas un ratito y ya empezaste a ver uno y ya le das al otro y otro, y ese no te gustó, le das al otro y ya ves, y de 15 segundos o en 40 segundos, en 20 segundos se te pasan más de 15 minutos fácil, sentadito en tu cama, en tu sillón o en el camión o en algún lugar, y ahí viste un montón de videos y pasaste más de 1 hora al día viendo videos. Y no me hagas esos ojitos de que no, pastor, no, pastor. No, pasaste más de 1 hora viendo videos, así, videos cortitos, aquí por allá, y lectura de la Biblia, no leíste. ¿Por qué? Porque no tuviste un plan. Hermano, ten un plan. Pon una meta. Di, ok, en este año 2026, híjole, ya me atrasé 3 días, pero en este 2026 voy a leer la Biblia. Toda la voy a leer y esa es mi meta.
Y algo que les hago a mis hijos y que puede ayudarte, es que les digo, ok, vamos no por el año, vamos por mes, ponte una meta al mes. Ok, a finales de este mes ya tenemos que ir ahí. Y vamos así, poco a poco, y cuando vemos, llegamos. Y ya, cumplí enero, y febrero, y ahí vamos, y cumplí febrero. Porque si no pones metas, mira, vas a comenzar a leer, y los primeros meses lees, y después ya como por junio, agosto, todos esos tiempos ya dices, ya me atrasé. No, pues es que ya voy atrasado en mi lectura. No, pues ya más y más. Y dejaste de leer y por eso no terminas de leer la Biblia. Ten un plan, una meta a dónde quieres llegar. Hermano, déjeme preguntarle, si a usted le gustaría leer la Biblia en un año o menos, levante su mano. A los demás no. Pueden bajar su mano. Déjenme decirles algo, pongan una meta. Pongan meta semanal si quieren, una meta mensual, pero como se dice coloquialmente, tírale a algo. No golpees al viento, tírale a algo. Pon esta meta, ok, voy a leer la Biblia todos los días, ahí voy a ir, y semana con semana voy a poner esta meta, y luego esta meta, y para el siguiente domingo esta meta. ¿Sabía usted, mire esto, sabía usted que la mayoría de los cristianos no leen la Biblia en domingo? ¿Quieren que se los demuestre? Me van a decir que no. Porque se los pudiera demostrar diciéndole, a ver hermanos, sean honestos delante de Dios, y si no, que les caiga un rayo. ¿Quién leyó la Biblia hoy? Pero pastor, todavía es temprano, todavía tengo chance. Sí, pero te vas a ir a comer, te vas a ir allá, acá y allá. Es domingo, ya escuché la Biblia, ya el pastor me leyó. Y déjeme decirle algo, realmente la mayoría de cristianos no lee su Biblia el domingo. ¿Y sabe qué? Por eso estamos como estamos. Debe ser la prioridad. Ahora, cuando tú te pongas la meta de leer la Biblia, yo te recomiendo algo, que sea lo primero que hagas. En el día, lo primero que hagas. Antes de que yo tuviera mi enfermedad que ahora tengo de temblor esencial, yo leía la Biblia en la madrugada. Nadie me interrumpía, ni mis hijos. Ahora no es por menospreciar a mis hijos, pero a veces son latositos. Y ahí leía yo la Biblia, oraba y todo. Ya cuando se iba saliendo el sol, yo ya había leído, ya había orado. Por cuestiones médicas yo ya no puedo desvelarme así. Pero aún así tengo mi horario, lo primero que hago. Ahora usted dirá, bueno, pues es que usted es pastor. Bueno, pero soy cristiano y usted también. Y déjeme decirle algo, antes de las 7 de la mañana yo ya hice mi devocional. Para que no diga, no, es que seguramente el pastor allá a las 9, 10 de la mañana ya se va. No. Desde temprano, porque tengo también a mis hijos en la escuela. Y cada uno de nosotros debemos tener metas. Hermano, no pretendas ya haberlo alcanzado. Leíste la Biblia el año pasado, qué bendición. Pero hermano, prosigue. Una vez conocí a un pastor que dijo, bueno, yo doy gracias a Dios porque por fin leí la Biblia. ¿Sabes cuántos años tenía de pastor? Más de 10 años de pastor. Y él en una acción de gracias dijo, pues yo doy gracias a Dios que por fin leí toda la Biblia. Y yo creí que era una broma o creí que estaba algo así diciendo, no sé, pero no. Y los hermanos todos, qué bendición, nuestro pastor ya acabó, le vamos a regalar una Biblia. Hermano, yo creo que todos los días debemos leer la Biblia. ¿Cómo estás en tu vida de oración? ¿Tienes una meta? ¿Una meta en oración? Déjenme darles un consejo. Este año, compra una libreta. O recíclala si quieres. Y pon ahí peticiones que tú tengas. Semana con semana. Y enfrente de esa libreta, divídela en dos. Una parte de peticiones y otra parte de la contestación a tu petición.
Y te vas a asombrar cómo Dios contesta la oración. Cuando alguien está así y tienes ahí escrito, como aquí en la Biblia, las dos secciones, y tienes aquí la petición, yo a veces le pongo fecha y pongo esta petición, estoy orando por esto. Y luego cuando Dios me contesta, pongo aquí adelante la fecha en la que Dios me contestó y pongo, Dios me contestó. A veces es en días, a veces es en horas, pero hay peticiones que tengo y no han sido contestadas. O tal vez sí, y Dios me haya dicho no. Hermano, cuando tú ves tu libreta y ves en enero, pues le pedí todo esto al Señor, y después ves, mira, Dios me contestó esto, y me contestó esto, mira, Dios ha sido bien bueno, mira, también esta petición, sí, ya me acordé esta, y esto, y tú ves eso, ¿sabes qué va a hacer eso? Que te va a impulsar al siguiente mes a decir, vamos a seguir orando, porque Dios contesta. Hermano, nosotros somos muy dados a olvidar las maravillas de Dios. ¿Sabía usted que en la Biblia el milagro más recurrente del Antiguo Testamento es cuando el ejército o el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo? Ese es el evento que más repetidamente es mencionado para que recuerden los hijos de Israel. Y sabes, en su mayoría, en unas ocasiones aparece en los Salmos. ¿Sabes por qué? Porque los judíos tenían que cantarlo. Y cuando lo cantaban, entonces se acordaban. ¿Sabes que usted y yo somos muy dados a olvidar la buena mano de Dios? Si yo les pregunto, a ver, hermanos, vamos a hacer una acción de gracias donde todos digan una acción de gracias, no me extrañaría que algunos de nosotros quedábamos, ¿Qué hiciste, Señor, conmigo? Pero si nosotros empezamos a recordar, o más si tuviéramos en una libreta, abriríamos y, mira, pastor, yo doy gracias a Dios por esto. El 12 de enero el Señor me contestó esto. Y mire, pastor, el 13 Él me contestó esto. Y mire, pastor, y ya le dijéramos, hermano, sí, ya sabemos que Dios le ha escuchado. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios contesta las oraciones, solamente que nosotros somos propensos a olvidar. Cuando tú ores, busca tener o escribir las peticiones que tú tienes, porque Dios contesta. No dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. No dice, tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Es que, hermanos, Dios es bueno. Inicia este año con una vida devocional con Dios. La siguiente semana y las siguientes hablaremos de la familia y luego hablaremos de la iglesia, porque la iglesia también debe tener metas. Hermanos, debo darles una noticia. Hablé con los dueños de aquí, de este lugar. Este lugar está embargado, o más bien ahora debo decir, estaba embargado. Resulta que había como 10 que querían embargar. Y en los últimos 10 años estuvieron todos peleando por quedarse con la propiedad. Pasaron 10 años y todo eso prescribió. Y ahora ellos ya no pueden exigir la propiedad, porque en sus disputas entre ellos resulta que nadie dio el brazo a torcer y nadie se pudo quedar con la propiedad. Ahora, esta propiedad tiene algunas deudas con el SAT, con el Seguro Social y con algunas cosas. Los dueños de este lugar me dicen, pastor, mire, nosotros estamos dispuestos, si Dios nos da, y lo cual ya Dios está abriendo. Ellos tienen un abogado el cual ha estado viendo y dice, bueno, es que no sé por qué, pero de alguna manera nadie se pudo quedar con la propiedad, y ahora los dueños, que son los hermanos, dicen, ahora pueden retomar la propiedad. Dice, es un proceso que va a tomar desde ahora enero hasta septiembre probablemente, o quizá un poco más. Pero ellos deben estar preparados para pagar cerca de 2 millones de pesos para quitar todas las deudas, y entonces dice, nosotros podemos vender. Nosotros queremos vender porque hemos visto que es la mano de Dios. Me dijo, pastor, vaya
y busquen a alguien que haga un avalúo de la propiedad y diga cuánto vale la propiedad. Y en eso sería el precio que les vendemos. Ahora, hermanos, yo no sé usted cómo ve eso, pero esa es la mano de Dios. El abogado decía, no sé por qué se pelearon entre todos y nadie pudo. Y dice, y ya de todas las empresas lo que tuvieron que hacer es poner como pérdida para sus impuestos lo de esta propiedad y un montón de cosas ahí que me estuvieron explicando. Mire, hermano, yo no sé, pero debemos proseguir a la meta. Como iglesia tenemos una cantidad, pero no tenemos suficiente. Yo creo que hay una meta. Y mire, los hermanos dijeron, mire esto, me dijeron así, díganos si van a poder juntar cierta cantidad que ya hablaré con ustedes, y si no, nosotros pedimos un préstamo y después ustedes nos van dando como quieran. Y yo le dije, ¿y si le doy un peso? Así bromeando, yo me llevo bien con ellos. Pues le agarro un peso, pero me dice, pero diario. y le digo, no, le digo, entonces podríamos ir pagándole el resto así como mensualidades, como ahorita sí, dice, no hay problema, nosotros ya sabemos que es de Dios. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dijo Pablo, pero prosigo a una meta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, yo creo que en primer lugar es una verdadera comunión con Dios de cada uno de nosotros. Hermano, proponte leer la Biblia, proponte orar, ten metas para tus hijos. Mira, yo sé que algunos de ustedes ya dijeron, no, pues ahora sí, mi meta es enflacar, mi meta es, no sé, esto, lo otro. Hermano, hay metas más preciosas. Ahora, si puedes adelgazar, está bien, pero las metas más preciosas son espirituales. Es lo que Dios tiene para ti. Pablo, ¿cuál era su meta? Alcanzar a los gentiles. Y un tiempo se desvió, pero hasta que él dijo, pues ya ahora sí, estos judíos, me vuelvo a los gentiles, me voy a predicar a los gentiles. Y viene la voz del Señor, notó 3 versículos después, viene la voz del Señor y le dice, ahora sí. Y Dios, en la persona del Señor Jesucristo, habla con Pablo y él continúa. Hermano, hay una meta y esa meta es espiritual. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a orar. Señor, cuán bueno es saber que todo tiene un plan en tus propósitos. La creación misma nos enseña que todo tiene un porqué. Los cielos mismos cuentan tu gloria. Todo, Señor, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Nosotros, Señor, como hijos tuyos, queremos ponernos en tus manos en este día y pedirte, Señor, que nos ayudes a tener metas firmes y alcanzables. Señor, quizá hay algún hermano que diga, yo voy a leer 5 veces la Biblia. Señor, que sean metas alcanzables en cada uno. Metas que podamos alcanzar. Señor, todo en tus planes es bueno, agradable y perfecto. Ayúdanos, Señor, a discernir tu voluntad. Que tu gracia y tu bendición sean sobre nosotros y danos esa facultad de poder tener metas espirituales en nuestra vida. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada. Hermano, hermana, quisiera preguntarle brevemente, ¿usted quisiera tener una meta con Dios para leer la Biblia y orar? Si es así, levante su mano. Amén, amén. Pueden bajar su mano. Señor, mira las manos y ayúdanos a ser fieles a ti a lo largo de este año y tener la meta de alcanzar, que pueda ser algo, Señor, en lo cual tú te agrades. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, les amo en el Señor. Por favor, salúdense unos a otros y recuerde leer la Biblia. Si alguno de ustedes quiere algún otro plan de lectura que quiera que le recomiende, tengo unos para varones y tengo otros para damas también. El de damas hay uno muy bueno en Mujer Verdadera.
Mujer Verdadera hay buenos planes de lectura y en las plataformas también hay buenos planes de lectura. Dios les bendiga, les amo mucho en el Señor. Salúdense unos a otros. Habrá culto a las 2 de la tarde, ahorita habrá comida también. Muchísimas gracias.